Una caricia del cielo. Día 3. Basado en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 25. La Biblia dice de esta manera: Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: Sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la fiesta de la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras y a qué haces esto? Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: En 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Más de una persona estaría fascinado por lo que hizo Jesús. Querían más vino, les dio más vino. Pero vamos por partes. Debemos tener en cuenta que este fue el primer milagro oficial de Jesús. La realidad es que no sabemos si durante sus primeros 30 años, es decir, antes de comenzar públicamente su ministerio, se le haya escapado algún milagro. Pero recuerda, Él siempre fue Dios y que no hay registros de aquellos años. Después de haber leído la Biblia, vamos a responder a algunas preguntas. ¿En dónde se encontraba Jesús? ¿Qué sucedió en la fiesta? ¿Qué le responde Jesús y qué le dice ella a los sirvientes? ¿Cuáles son las indicaciones de Jesús? Espera,
Hagamos algunos cálculos matemáticos. Según la Biblia, hay 6 tinajas de piedras. En cada tinaja caben 2 o 3 cántaros. La Biblia lo dice. Cada cántaro tiene una capacidad de 40 litros. ¿Cuánto vino produjo Jesús con su espectacular primer milagro? Aquí te va otra. ¿Cuál fue la reacción de aquellos que probaron el nuevo vino? Si deseas pararte, hazlo. Si deseas aplaudir, hazlo. O si te quedaste sin palabras, te comprendo. Es realmente increíble. No solo produjo vino en abundancia, te das cuenta que también produjo un vino de primerísima calidad, litros y litros del mejor vino. Es necesario recordar que todo lo que hace Jesús es excelente, es abundante, es grandioso. Necesito recordarte que Jesús nos da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Acá te va otra pregunta. ¿Hace falta recordarte que Jesús está más interesado que nosotros mismos en hacer cosas extraordinarias en nuestras vidas, sorprendernos y sorprender a todo nuestro alrededor? Alguna vez leí de un pastor que Jesús no tenía ninguna necesidad de hacer este milagro. No había enfermos, no había endemoniados, no había muertos. Era una fiesta en la cual se había terminado el vino. Punto. Acá te va otra pregunta. Entonces, ¿por qué lo hizo? Para darles un mimo. Jesús los mimó. ¿Desean esto? Tomen, se los doy. Un mimo de Dios, una caricia del cielo. Porque Jesús no responde solo a necesidades. Jesús también responde a anhelos. Jesús también responde a deseos. ¿Cuál es el mimo que deseas de Dios? ¿Sabes? Pídeselo ahora mismo. Más adelante vemos en la parte donde Jesús purifica el templo, vemos que Jesús viajaba a Jerusalén con sus discípulos y decide ir al templo. En esta parte tenemos que entender algo, que Jesús era de aquellos que congregaban. Pero ¿con qué se encuentra allí? ¿Y cómo actúa ante lo que sucedía? Jesús se enoja. Imagínate el espectáculo. Da latigazos sobre la mesa, las tumba, las monedas salen disparadas para todos lados. Los cambistas y los comerciantes quedan pálidos de miedo. Vuelve a dar latigazos sobre el piso. Las palomas vuelan desesperadas. Las ovejas y los bueyes atropellan todo a su paso mientras huyen enloquecidos. ¡Fuera! El templo no es un shopping. La casa de mi padre no es un mercado. ¿Entiendes bien esto? La reacción de Jesús no fue pura emoción violenta, no fue un arrebato de locura descontrolada. Al contrario, fue ira divina, justicia celestial, ante conductas inapropiadas que estaban completamente fuera de lugar. Y mira, ahora entiende esto. Hay enojos violentos que destruyen y matan, pero hay enojos correctos, necesarios, sanos,
que denuncian el pecado y corrigen el error. Así fue el enojo de Jesús. Acá te va otra pregunta. ¿Cómo reaccionaron los judíos en ese entonces al ver la reacción de Jesús? ¿Y qué les responde Jesús? Claramente los judíos no entendieron de lo que hablaba Jesús. Jesús, proféticamente, estaba declarando que lo torturarían y lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Ellos lo destruirían, pero Él se levantaría. Mira esto, la declaración de Jesús no termina con la muerte, sino con la resurrección. El final de la historia no es muerte, el final de la historia es vida. Jesús reconoce el problema. ¿Y cuál era el problema? La tortura, la cruz, la muerte. Pero Jesús no se enfoca en el problema. Jesús no se enfoca en ese problema. Jesús mira más allá y Él habla de triunfo, habla de victoria. Jesús habla de éxito. Imita a Jesús, imítalo a Él. No niegues el problema, reconócelo porque es real, pero no te quedes en el problema, más al contrario, enfócate en las soluciones. Nuevamente, no niegues el problema, reconócelo porque es real, pero enfócate en las soluciones. Por fe declara resurrección, por fe declara sanidad, por fe declara libertad, declara salvación, declara unidad, declara paz, prosperidad y empezarás a ver resultados extraordinarios. ¿Qué sucede en la fiesta de la Pascua? ¿Y qué actitud toma Jesús ante las decisiones de las personas que lo seguían? Algo que debemos comprender y tener muy en cuenta en nuestro presente es que Jesús conoce el corazón de cada una de las personas. No lo impresionarás con tu apariencia, no lo impresionarás con tu belleza, no lo impresionarás por cómo te ves, por cómo te ven los demás. Ni aún la inteligencia, ni el conocimiento propio, ni con nuestras palabras podemos impresionar a Jesús. ¿Por qué? Porque Él conoce tu corazón y conoce el mío. Detrás de todas las máscaras, Él sabe cómo eres realmente. No importa lo que la gente piense o diga de ti. Tu interés principal tiene que ser, ¿qué piensa Jesús de mí? Porque Él te conoce como nadie más. Vivir sin apariencias delante de Dios te hará vivir realmente libre. ¿Cuántas veces has mirado alrededor? ¿Cuántas veces te has mirado tú y has visto tu parecer? ¿Y cuántas veces has querido agradar a muchas de las personas? Tal vez muchas veces es tu afán el que va a decir la gente de ti. Hoy te invito a que tu preocupación sea ¿qué piensa Jesús de mí? ¿Qué dirá Él de ti? ¿Estarás alegrando el corazón de Él? ¿O estaremos entristeciendo su corazón con nuestras actitudes? Que este tiempo Dios hable a tu vida a través de esta palabra y que sea Él quien nos ayude a conocerlo más a Él y a tener en todo momento en cuenta que Él conoce nuestro corazón y que nuestras preguntas diarias sean, ¿qué piensa Jesús de mí?
¿Qué dice Él de nosotros? Él es Dios. Un mimo de Dios, una caricia del cielo. Pidámosle al Padre. Un mimo de Dios, una caricia del cielo. En el nombre de Jesús. Amén.